de participar de la palabra. ¿Está bien? ¿Han traído su Biblia? Bueno, Biblias en alto, Biblias en alto. Y yo quiero pedirles algo, mantengan su Biblia en alto, no bajen la mano. Vamos a hacer chichada para el que baje la mano. Algunos dicen, pastor, pero a los hombres no nos gusta cargar cosas. Déjenos traerla en el celular o en el smartphone. Y yo les pido algo. Escúchenme y atiendan mi indicación a este respecto. Todos con nuestra Biblia. Ahora, las esposas les encanta traer sus bolsos, sus morrales, sus carteras. Si esposos es un problema tener algo en las manos, que ellas les ayuden a traerlo y les entreguen su Biblia cuando lleguen. ¿Ya se cansaron? Algunos ya están. Todos con la Biblia en la casa del Señor. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos va a ser enseñada en esta mañana. Una palabra viva, eficaz, poderosa, eterna, sobrenatural. Abrimos nuestros corazones, Señor, a tu palabra y nos rendimos a ella. Enséñanos, Señor, y transfórmanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy quiero compartir una palabra diferente. Ya me conocen, me gusta abordar diferentes temas de la palabra. La enseñanza de hoy se titula ¿Y tú qué tipo de oveja eres? ¿Cómo se llama la palabra de hoy? ¿Y tú qué tipo de oveja eres? Es una pregunta. Las Escrituras afirman que todos los redimidos por la obra del buen pastor, ¿hay alguno aquí en esta mañana? Somos creyentes. La Biblia nos llama creyentes. Muchísimas veces también nos llama santos. Somos el pueblo santo de Dios. También la palabra nos define como ovejas del buen pastor, ovejas de su redil. Y este pastor celestial, después de partir, envió al Espíritu Santo de Dios para que continuara en nosotros y en el mundo la buena obra que este pastor supremo había comenzado. Y además, él ha delegado ministros, pastores, para que nos cuiden y nos enseñen la palabra. Por eso todos necesitamos un pastor. Hoy se habla mucho de iglesias y yo voy a una iglesia o voy a otra iglesia o me congrego en tal iglesia. No, más bien nosotros tenemos un pastor y todo pastor tiene una iglesia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Más bien tenemos un pastor y todo pastor tiene un rebaño, tiene un redil, tiene una iglesia. La Biblia dice que todos somos ovejas. Digan amén. Muy bien. Mira, iglesia, y como todos somos ovejas, todos necesitamos de un pastor. Nuestro pastor fundador, el pastor Marco Fidel Ramírez, tiene un pastor. Yo, pastor de la iglesia, tengo un pastor. Todos los 5 dones del ministerio, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, necesitan un pastor. La iglesia no puede vivir sin el don pastoral y el don pastoral vive para las ovejas. Incluso nuestro Señor Jesús, en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4, la Escritura se refiere a él como el pastor supremo. Pero en Juan 1:29, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Piensen en esto. Él es el Cordero pastor. Él es el pastor supremo, pero también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Además, en Juan 10:7, Jesús mismo se presenta como la puerta de las ovejas. Y en Juan 10:11, Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Veamos todos juntos, en versión Nueva Traducción Viviente, el Salmo 100, verso 3. Podemos verlo en nuestra pantalla. Salmo 100, verso 3.
Reconozcamos que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Di conmigo, iglesia, Él me hizo y le pertenezco. Somos su pueblo. ¿Qué más somos, iglesia? Grítenlo, ¿qué más somos? ¿Cómo nos llama la Escritura a nosotros, los redimidos, los creyentes, los salvos? Ovejas de su prado. Somos ovejas del Señor. Ahora, iglesia, esto explica por qué Jeremías, y podemos ver Jeremías también en Nueva Traducción Viviente, esto explica por qué Jeremías capítulo 3, verso 15, dice, y les daré pastores conforme a mi propio corazón. ¿Qué prometió el Señor que le daría a su pueblo? ¿Que le daría a su rebaño? Pastores. Pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán, corríjanme si leo mal, con psicología y pedagogía humana. ¿Cómo nos guiarán? Con conocimiento y entendimiento. No quiero decir que haya nada malo en la psicología y que haya nada malo en la pedagogía. ¿Cuántos psicólogos cristianos me escuchan? Amén, muy bien, una sola manita. ¿Y cuántos pedagogos cristianos me escuchan esta mañana? Muy bien, y sé que varios no levantaron la mano, pero enseñan, son profesores. Lo que estoy diciendo es que el Señor dijo que le daría a su pueblo pastores, pastores conforme a su propio corazón, conforme al corazón de Dios. Pero además dijo que ellos nos guiarían. ¿Qué harían ellos? Nos guiarían. Y recuerden, todos tenemos un pastor. Nuestro pastor tiene un pastor, yo tengo un pastor. El Señor Jesús es el buen pastor, pero también el Cordero de Dios. Y dice que nos guiará, que ellos nos guiarán con conocimiento y entendimiento de lo alto, para enseñarnos de una forma extraordinaria y sobrenatural la palabra, a fin de que la pongamos por obra. Encontramos en la Escritura 7 dones motivacionales, 9 dones espirituales y 5 dones del ministerio. Y en Efesios, cuando se nos habla de los 5 dones del ministerio, se nos dice que tanto los apóstoles como los profetas, como los evangelistas, como los pastores y como los maestros, hemos sido nombrados por Dios para perfeccionar a los santos, a fin de que ellos realicen la obra del ministerio. Escuchen esto, no realizan primero la obra del ministerio, ellos primero son perfeccionados. Y cuando la Biblia habla de perfección, habla de un modelado. Cuando tú y yo llegamos a ser conformados, modelados a la imagen de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, después de años de servir en el ministerio, reconoció que él ya no era él. Y dice, porque ahora Cristo es quien vive en mí. Hablo como Cristo, pienso como Cristo, tengo las prioridades de Cristo, tengo la mente de Cristo. Ese es el trasegar, el propósito y la conclusión de la vida del creyente. Dejar de ser él, dejar de ser ella, para ser como Cristo. Sin embargo, Efesios también nos enseña algo importante. No puede haber iglesia si no hay don pastoral. La iglesia, permítanme decirlo con plena seguridad en mis palabras, la iglesia puede sobrevivir sin apóstoles, puede sobrevivir sin profetas, sin evangelistas y sin maestros, pero no puede sobrevivir sin pastores. Y todos los dones del ministerio necesitan un pastor. Un apóstol debe tener un pastor. Un profeta, un evangelista, un maestro. El mismo pastor debe tener un pastor. A los pastores, el pastor supremo les dice, veámoslo en 1 de Pedro capítulo 5, verso 2, en Nueva Traducción Viviente.
¿Cuál es el mensaje del pastor supremo para sus ministros, para sus pastores? Cuiden el rebaño que Dios les ha encomendado. ¿Qué debe hacer un pastor? Cuidar el rebaño. Recuerdan que David, y aquí permítanme usar terminología castiza, ¿recuerdan cuando David se cascaba con osos y leones para defender las ovejas de su padre? Eso debe hacer un pastor. Un pastor no es solamente puro y dulce amor. Un pastor muchas veces debe ponerse frente al rebaño y defenderlo de osos, de leones y de lobos. Hay 3 tipos de personas: ovejas, cabras y lobos. Las ovejas llaman al pastor mi pastor y lo siguen, conocen su voz. Las cabras son unas locas, van y vienen, las amamos, les predicamos, pero sabemos que algún día se irán. Pero cuando se acerca un lobo al rebaño, el lobo solo quiere toda la sangre y toda la carne del rebaño. ¿Saben qué sucede cuando llega un lobo al rebaño? Mando pedir a mis coordinadores que me traigan la escopeta. Cuento 3, lobito, 3. Sin agüero. Porque un lobo solo entra al rebaño para despedazarlo. El Señor le dice a sus ministros, a sus pastores: cuiden el rebaño que Dios les ha encomendado. Cuídenlo y háganlo con gusto. ¿Ustedes me ven aquí predicando de mala gana, predicando porque me toca? No, predico con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener con ello, aunque gracias a Dios por el beneficio. Ahí sí nadie dice amén, ¿no? Yo quiero decir públicamente que hay una hermana en la iglesia que me bendice y bendice a mi esposa todos los domingos. Saben que a mí me encanta el banano. No tomen nota a ver si se dejan ver el 14 de febrero porque qué hediondos. Bueno, ¿y qué les decía antes de que me interrumpieran? Sí, les decía que Carmen Alicia, levanta tu mano, mi Carmen Alicia. Eso, qué lindo. Es una mujer maravillosa, muy generosa. Todos los domingos me trae mi docena de bananos. Porque es que a mí me gustan los bananos. También no sé por qué me trae chicles y me dice: pastor, para que mantenga el testimonio. Bueno, guardo también los chicles. Pero ella ha ejercitado su generosidad. Muchos no lo hacen, pero está bien. No lo hagan de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad. ¿El pastor tiene autoridad? Claro que la tiene sobre coordinadores, capitanes, ministros voluntarios y sobre toda la iglesia. Lo que el pastor dice en la iglesia debe ser hecho porque él ha recibido la autoridad. Todos de pie, todos sentados. Ve que nadie hizo caso. Pero miren lo que dice la escritura, pastor, pero no coja tantas alas. Miren lo que dice en la Biblia. Que no abusen. ¿El pastor tiene autoridad, pero puede abusar de ella? No. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. Miren qué lindo, sino guíenlos con su buen ejemplo. ¿Cómo guía el pastor a su rebaño? Con su buen ejemplo. Nuestro pastor Marco Fidel sí que nos ha dado un buen ejemplo de trabajo, de esfuerzo, de diligencia, de amor y consagración a la preparación académica. Ayer en la marcha por la vida, ¿vieron las fotos? Porque estoy diciendo y haciendo. Los que no vieron las fotos no tienen Facebook entonces, o Instagram o Twitter. Me hacen caras, bueno. Hemos recibido buen ejemplo. ¿Han recibido buen ejemplo ustedes de sus pastores? Y no digan amén solo por decirlo. ¿Han recibido buen ejemplo?
Sí, que no todos han recibido tan buen ejemplo. No todos dicen. Es importante que ustedes logren reconocer en su iglesia una iglesia donde se predica la palabra sin adulteraciones, donde no se entretiene, sino que se alimenta y se edifica. El rebaño de Dios no necesita diversión, no necesita entretenimiento, necesita edificación. Amen a sus pastores porque ellos son un buen ejemplo y ámenlos porque predican la palabra sin adulteraciones. Un pastor debe predicar todo el consejo de Dios, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Debe compartir de todos los libros y cartas disponibles. No debe tener libros o cartas mascota. No debe tener capítulos o versículos mascota. Un pastor que quiere que sus ovejas sean nutridas de manera integral con la palabra de Dios, predica todo el consejo de Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hablo de una dieta espiritual balanceada. ¿Qué nos dicen los nutricionistas cuando tenemos una deficiencia o una de tantas enfermedades carenciales? Nos da anemia porque nos falta hierro. Nuestros huesos son frágiles porque nos falta calcio y magnesio. ¿Y qué nos dice el doctor? Usted necesita una dieta balanceada. Nosotros, como ovejas del Señor, como ovejas de su prado, necesitamos también una dieta bíblica balanceada. Por eso, cada miércoles estamos conociendo a nuestro Padre Celestial a través de los 10 mandamientos. Casi no vienen. Levanten la mano los que vienen. Bueno, muchos del primer servicio. Y los que no vienen, mira, iglesia, que ni siquiera por venir a la iglesia, por cultura general, debemos conocer los 10 mandamientos. ¿Y qué si en este momento paso a uno de ustedes al azar a que nos diga los 10 mandamientos? No el primero que todos nos sabemos, los 10. Unos miran al piso, otros se hurgan la nariz, con tal de que no los pasemos aquí al frente. Vengan el miércoles, conoceremos a nuestro Padre Celestial a través de los 10 mandamientos. Iglesia, el pastor tiene la responsabilidad fundamental de alimentar y cuidar a las ovejas, guiarlas con su buen ejemplo. Y a todos, mira a tu hermano, dile tú y yo, como ovejas, el Señor nos dice en Hebreos capítulo 13, verso 7, veámoslo en versión Reina Valera 60, Hebreos capítulo 13, verso 7, en versión Reina Valera 60, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué hacemos nosotros acerca de nuestros pastores? Nos acordamos de ellos, los escuchamos, los atendemos, los obedecemos, los seguimos. Dice Hebreos, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Un ministro, un pastor debe ser un hombre irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Hoy da vergüenza ver a supuestos, comillas, pastores con 3 y 4 esposas, con hijos regados por todo lado, bebedores, amantes del dinero fácil. Son un minúsculo porcentaje y hacen quedar mal a los verdaderos pastores. Nos hacen quedar mal. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No puedo imitar la fe de una persona si no es una persona de fe. Pero nosotros somos hombres de fe, amén. Nuestros pastores son hombres de fe. Iglesia, hay algo muy interesante. ¿Cuántos estudian la palabra? De verdad, levanten la mano. ¿Cuántos estudian la palabra? Bueno, muy bien, eso me gusta.
Esperaba menos manos levantadas. Eso me gusta. Somos una iglesia bíblica y cristocéntrica. Amén. Cristiano que no estudia la palabra y que no ora, el diablo se lo devora. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y cristiano que no intercede, el diablo lo aporrea. No rima, pero es verdad. Y lo más bonito de ese chiste es que siempre lo digo y siempre se ríen, aunque ya se lo saben. Renueve su repertorio, pastor. Bueno, muy bien. Cuando estudiamos Ezequiel, el profeta Ezequiel, puntualmente el capítulo 34, encontramos 7 tipos de ovejas. ¿Sabían eso? No, pastor. 7 tipos de ovejas. Estudien el libro de Ezequiel. El profeta Ezequiel tiene demasiado que enseñarnos. Y puntualmente en el capítulo 34 encontramos 7 clases de ovejas. ¿Quieren conocerlas? ¿Y cuál es la intención de la palabra en esta mañana, iglesia? Recuerden, ¿cómo se llama la enseñanza de hoy? Y tú, muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tipo de oveja eres? Mírenme todos. 7 tipos de ovejas. Y les tengo noticias. Todos estamos clasificados en uno de esos 7 tipos de ovejas. Así que sí o sí, le voy a hablar a cada uno de ustedes en esta mañana. ¿Están listos? En primer lugar, hablamos de las ovejas sanas, bien alimentadas. Pero también están las ovejas sanas, mal alimentadas. Una oveja sana, mal alimentada, está siendo malnutrida o sufre de carencias por varias razones. Aunque está sana y equilibrada espiritualmente, el alimento que ofrece el pastor no es un alimento espiritual balanceado o por alguna razón tiene una incapacidad de absorber los nutrientes de la palabra. Las ovejas sanas bien alimentadas y las ovejas sanas mal alimentadas. Luego hablamos de otra categoría, de 3 tipos de ovejas: las débiles, las enfermas y las heridas. Ovejas débiles, enfermas y heridas. Y por último, hablamos de las más terribles, las perdidas y las descarriadas. 7 tipos de ovejas. Todas tienen un pastor y hacen parte del rebaño. Todas son ovejas, 7 tipos de ovejas. Ahora hay algo muy interesante, porque con todas el pastor tiene una responsabilidad. Con las ovejas sanas, bien alimentadas, el pastor puede estar seguro y satisfecho porque está haciendo bien su trabajo. Respecto a las ovejas sanas, mal alimentadas, el pastor debe preocuparse porque o no está haciendo bien su tarea, o en ese proceso de transmisión de la revelación bíblica hay una ruptura, un punto de desconexión, o simplemente esta oveja recibe el alimento y el banquete de Dios, pero repito, tiene una incapacidad para absorber estos nutrientes espirituales. Frente a la oveja perdida y la descarriada, el pastor, dice la Biblia, deja las ovejas que han sido encontradas en el rebaño y sale a buscar. ¿Qué hace el pastor con las perdidas y descarriadas? Sale a buscarlas hasta que las encuentra. Él fortalece a las débiles, se ocupa de las enfermas y venda a las heridas. Noten que el pastor tiene una responsabilidad con cada uno de estos 7 tipos de ovejas. Pero no perdamos de vista la responsabilidad fundamental de un pastor: alimentar al rebaño, conducirlo a pastos nutritivos y aguas cristalinas, guiarlo
y protegerlo. Esto espiritualmente. Naturalmente podríamos decir que la responsabilidad de un pastor es llevar al rebaño de Dios a que se conforme a la imagen y la persona de Jesús. Un proceso que él mismo está viviendo y en el cual acompaña pastoralmente a todo su rebaño. Veamos algunas generalidades acerca de estos 7 tipos de ovejas. ¿Están conmigo? Todos los 7 tipos de ovejas tienen pastor y pertenecen al rebaño del Señor. Hay algo muy interesante. Una oveja es oveja y pertenece a un rebaño por una razón. El pastor no las cría por altruismo. No las cría porque no tiene nada mejor que hacer. Él conscientemente pastorea el rebaño y lo protege, porque también del rebaño depende su sustento. Una oveja no es oveja si no produce lana, leche y corderos. Si no está fiel y plantada en su iglesia local, si no hace del pastor de esa iglesia su pastor, si no diezma y si no ofrenda, si no participa del proceso de evangelización. Son las responsabilidades de todos nosotros, independientemente de nuestro llamado. Toda oveja produce lana, leche y corderos. Por eso, el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, solo cuando nosotros respecto a Él somos sus ovejas. Qué interesante. Ahora, la Escritura se refiere reiteradamente a la productividad del creyente empleando la palabra fruto. Es una palabra que vemos mucho en la Escritura. Fruto, 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 fruto. Pues ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce fruto es cortado y echado al fuego. El Señor dice en su palabra: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. La vida de la vid no depende de los pámpanos, pero la de los pámpanos sí depende de la vid. Y el Señor dice en su palabra: apartados de mí, no pueden dar fruto, nada pueden hacer. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? ¿Qué sucedió al siervo improductivo? Al que no multiplicó, al que no produjo, al que no dio muestras de dar fruto. Siervo malo y negligente. Iglesia linda, voy a decir algo que seguramente no va a desprender muchos amén. Ya algunos, no sé si porque tienen que trabajar o porque la palabra no les gusta, se están poniendo de pie, se están saliendo. Al Señor Jesús también le pasaba. ¿Quién iremos si solo tú tienes? Necesitan escuchar. Miren, el Señor nos... Hay un servicio específico motivacionales. Hay 7. Escúchenme bien, pero hay un servicio que es obligatorio. Habló de Cristo. ¿Cómo se llama? Mamá, papá, suegro, hermano, pastor, dadores de una esperanza, testigos de una esperanza. También somos testigos de una ovejas porque producimos corderos, porque traemos, nos pedirá cuentas a cada uno de nosotros por aquellos que nos rodean y que por nuestro testimonio y nuestro mensaje creyeron, o por nuestro silencio y nuestra mala conducta se perdieron. ¿Recuerdan que les dije que nadie dice amén ni aplaude cuando escucha esto? ¿Recuerdan que se los dije?
Pastor, eso de ganar almas es un tema del pastor, de su familia y del ministerio de evangelismo. No se llamen a engaño. El Señor nos dijo a todos, ¿a cuántos? Id por todo el mundo. Los discípulos no llegan a la iglesia, los discípulos deben ir a buscarse. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será, el que no creyere será. Cuando nos escuchan, a Jesús escuchan. Cuando nos rechazan, a Jesús rechazan. Pero tienen que oírnos y ver nuestro testimonio. De lo contrario, somos ovejas improductivas, miembros estériles del cuerpo de Cristo. Dios no quiere eso para ninguno de nosotros. Se los recuerdo, iglesia, no es opcional. Y si quieren motivación, solo promesas y bendición, están en el lugar incorrecto. Claro que la Biblia nos habla de promesas y de bendición, pero también nos habla de responsabilidades. Y para ti y para mí no es opcional testificar. No es opcional, es un deber. Y es un privilegio y aprovechamos cada momento, sea o no sea oportuno, dentro del tiempo o fuera del tiempo. No olvides eso, iglesia, porque ¿quién no se emociona cuando escucha el Señor es mi pastor? ¿Y qué cosa? Y nada me faltará. Sí, Señor. La pregunta no es si Él es mi pastor y nada me faltará. La pregunta es, ¿yo soy su oveja? ¿Yo produzco lana, leche y corderos? Les dije que nadie iba a decir amén. ¿O estamos jugando a ser cristianos? Es que uno cuando va a la iglesia uno se siente tan bien. Mire, iglesia linda, cuidado. Hay muchos, en muchas iglesias, que han hecho del evangelio su pata de conejo. Que han hecho de asistir a la iglesia su amuleto de buena suerte. No, ahora me tienen que ir bien porque es que yo voy a la iglesia. Chuchito, bendíceme porque voy a tu iglesia. Hay algunos que creen que al diezmar y ofrendar hacen transacciones con Dios. Señor, yo doy mi diezmo y mi ofrenda, pero tú me das el ascenso. Señor, yo doy mi diezmo y mi ofrenda, pero tú me das mi carro, tú me das mi casa. ¿De dónde han sacado eso? Eso no está en la Biblia. Tú y yo damos porque somos hijos amados de un Padre bueno y estamos llenos de gratitud. Y además somos obedientes. Que el asunto del diezmo y la ofrenda es un asunto de obediencia. Para todos. Pastor, pero yo toco la guitarra y la toco muy bien. Yo creo que esa es mi diezmo y mi ofrenda. Pastor, es que yo soy coordinador en la iglesia. Yo tengo muchas responsabilidades con el rebaño. Por eso yo no diezmo. Pastor, ¿y usted diezma? ¡Claro que sí! Es mi privilegio y el de mi esposa y el de mi familia. Sería un miserable hipócrita. Díganlo, ¿un qué? Si les pidiera a ustedes hacer algo que yo no hago. Hagan todos las cosas como son. ¿Se están gozando la palabra esta mañana? Hablemos rápidamente de los 7 tipos de ovejas, ¿está bien? Porque es que, pastor, yo todavía no sé porque usted no ha hecho la descripción si yo soy una oveja sana, bien alimentada, o una oveja sana, mal alimentada, o si de pronto yo soy una ovejita débil o una ovejita enferma, o si de pronto soy una ovejita herida, o si de pronto soy de la perdida o la descarriada. Hagamos un conteo regresivo. ¿Está bien? ¿Quieren que hagamos un conteo regresivo? ¿Les parece?
Y si no, igual lo voy a hacer. Número 7, la descarriada. La descarriada. Este tipo de oveja representa al creyente que más que oveja se cree abeja, incluso a veces avispa. Este tipo de oveja es rebelde, abandona a su señor, deja a su pastor, se olvida del rebaño y sale tras los deleites. La oveja descarriada termina muy lastimada. Es una oveja triple mundana. Oye, eso sonó fuerte, ¿verdad, iglesia? Es una oveja triple mundana. Así le pueden decir a usted, mire, vimos en la campaña gente quisque cristiana en iglesias. La iglesia no tiene la culpa, el pastor menos. Ellos van cada domingo como al cine y la palabra no transforma sus vidas. Y salen a vagabundear y a mundanear y a fornicar y a adulterar. Y guía para otros. Vengo a descarriarme, voy a... Pero siga, pastor, hablando de la descarriada. Bueno, la oveja descarriada, dijimos, termina muy lastimada. ¿Por qué? Mire, el pastor deja las 99 y se va a buscarla, pero generalmente la descarriada es una oveja que no quiere ser encontrada. Su lema es, ay, pastor, estoy que me peco. ¡Ríanse! Mira, iglesia. En Lucas 15, 11 al 32, la escritura habla de ella. No nos extendamos. Este tipo de oveja vuelve al rebaño en la misma condición en la que el hijo pródigo regresó a la casa de su padre. Vuelta a una miseria, apestando a pecado. Pero vuelve, ¿y qué tiene que hacer el pastor? Recibirla. Y a la cuarentena, la descarriada. ¿Cómo volvió el hijo pródigo a la casa del padre? Vuelto chicuca. Así vuelven los creyentes descarriados a la iglesia. Pero, ¿dejan de ser ovejas? No, siguen siendo ovejas, pero descarriadas. Ese tipo de oveja no está en el redil, pero pertenece al redil. En sexto lugar, la perdida. Representa al típico creyente necio, sensacionalista, emocionalista, caprichoso, el que anda buscando éxtasis espirituales donde sea que los brinden, el que no se planta nunca en una iglesia local, sino que va de iglesia en iglesia y de chuzo en chuzo, como Julio Iglesias o Cristina Iglesias. A este hermano le pica la orejita, tiene comezón de oír, es el creyente perdido. Todo lo que necesita está en su redil, pero le gusta saltar la cerca e ir en busca de nuevas emociones. Visita muchos rebaños, le gustan los eventos, sigue distintas voces, termina comiendo pastos ordinarios en cualquier pradera y aguas contaminadas de fuentes extrañas. Sin darse cuenta, termina extraviándose al no encontrar el camino de regreso a su rebaño. El pastor tiene que salir a buscarla. Pastor, es que este domingo me tocó en Iglefy, pero el otro domingo allá en la 26, y el otro en la 68, y el otro en la Cali, y el otro allí, y el otro allá. Ay, pastor, y es que no puedo venir aquí al evento de mi iglesia porque es que allá hay otro evento y van a traer y van a invitar. Sin darse cuenta, esta oveja se extravía. En 2 de Timoteo, debemos verlo todos, capítulo 4, verso 3, dice, porque va a llegar el tiempo en que las ovejas no soportarán la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos,
se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellas quieran oír. ¿Lo están viendo conmigo? Iglesia, esto es trágico. Verso 4. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Ay, pero es que el cuento es tan chévere y en el cuento yo soy la protagonista y en el cuento yo termino con el príncipe azul comiendo perdices. Vuelve el mismo punto a nuestra enseñanza. Si tú no recibes, entiendes, atesoras y practicas esta palabra, tu vida no va a cambiar. Así yo te imponga manos y tú te caigas. Así pases llorando cada 8 días al altar. Así te toque yo o cualquier mortal. Si la palabra no te es predicada, si tú no la escuchas, la atesoras y la practicas, nada va a pasar. El pastor desayunó alacrán esta mañana. El pastor sale a buscar a la perdida y generalmente la encuentra débil, enferma y, iba a decir llevada, no, intoxicada. Ha comido tanta porquería, tanta pradera ajena y ha bebido de tantas fuentes extrañas que está intoxicada, llena de un montón de doctrinas raras. Ojo, iglesia, hoy con la doctrina de la apostolitis. Ojo, iglesia, hoy con la doctrina de la profetizadera y con la doctrina del reino. ¡Cuidado! La palabra y nada más que la palabra. Y la palabra es su propia intérprete. Ojo con el culto a la personalidad. ¡Ah! Mi pastor me miró y habló duro y una salivita brincó y me cayó encima. No me voy a lavar la frente en 2 semanas. Culto a la personalidad. Mira a tu vecino y dile, bájate de esa nube. Ay, que es que la emisora, que es que el programa, que es que el hermano. ¿Y por qué lo quieren tanto? Porque todo el tiempo Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar. Dios va a hacer, Dios va a hacer. Iglesia, maduremos. Maduremos. Ustedes no son masas aborregadas. Son gente madura en Cristo. Pero hay mucho chamán en mucho púlpito. Mucho místico, mucho agorero. A veces los escucho también en enlace. ¡Qué vergüenza! No tienen ni idea de lo que están hablando. Al Señor le darán cuentas. Y yo veo que tienes células cancerígenas en el hígado. Pero si das tu ofrenda y tu pacto, Dios te va a sanar. Ahora ellos son intermediarios entre la sanidad de Dios y los hijos de Dios. Pero hay ovejas bien brutas que creen todo lo que les dice. Ay, iglesia, perdón, yo no iba a decir esa palabra. Señor, échenme más valerianas servidoras, por favor. Ya hablamos de la perdida, ¿cierto? Espero que ninguna descarriada o perdida me estoy oyendo esta mañana. La herida representa al creyente que expresa un sufrimiento constante que el tiempo no puede curar. Pastor, yo entiendo que te duela unos días, tal vez unas semanas, pero unos meses, pero unos años, pero no lo superas. El Señor nos ha dado, escúchenme iglesia, nos ha dado la capacidad de superar de su mano todo dolor y toda pérdida. Supéralo ya en el nombre de Jesús y avanza.
esta ovejita fue lastimada por otros o sufrió una pérdida muy dolorosa y no logra superar su duelo. ¿Cuál lana, leche y corderos está herida? Y no produce porque está herida. No sirve porque está herida. No da y no se abre a otros porque está lastimada. Yo no sé quién te lastimó o cuál fue tu pérdida, pero te pido en el nombre de Jesús que creas y descanses en aquel que hace suyas nuestras cargas y nos da descanso. ¿Qué tal? Yo no, hermanos. Hoy les traigo una palabra ungida, pero perdí la campaña. Perdí la campaña y mucha plata junto con mi esposa. Digan conmigo, ¡supérelo, pastor! ¿Por qué creen que no he vuelto a parquear mi carro aquí al frente de la iglesia? Porque se vendió para invertirlo. Yo ya ando en Transmisalchimilenio. Apretado hasta no más. Me han tocado la colita varias veces. Digan, veo, supérelo, pastor. ¿Qué heridas no has superado? Pastor, usted no conoce mi dolor. No, pero el Señor sí. Mire lo que dice el Señor. Mateo 11:28 en Nueva Traducción Viviente. ¿Lo están viendo conmigo? Mateo 11:28. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. No seas más una oreja, bueno, no seas más una oreja herida. No seas más una oveja herida. Entra en el reposo de tu Señor. Señor, te entrego mi dolor, te entrego mi herida, te entrego mi pérdida. Tu palabra dice que cuando te entrego mis cargas, tú me das descanso. Reclamo tu descanso en el nombre de Jesús. Pero hay ovejas heridas de por vida. No seas una oveja herida de por vida. La enferma, tenemos que correr, iglesia, le hemos ministrado la cena del Señor. Prepárense, mis servidoras. La enferma, ¿quieren que hablemos de la enferma? O más bien dejamos para una segunda parte. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que, pero bueno, ojo, porque iglesia, en 8 días vamos a celebrar el Día de las Mamitas, ¿no? Ojo, hijos, desde ya espabilen, hijos. Hijos, ¿dónde están los hijos? Es que aunque hoy no estoy hablando de los hijos, miren, perdónenme, pero hay hijos demasiado tenidos, amarrados y tacaños. No le dan a la mamá el Día de la Madre en un caldo Maggi. Ojo, hijos, mírenme, hijos, no sean tacaños. Honren a mamá, no sean miserables. No sean miserables. Pastor, hoy está muy duro, sí, es cierto. No sé qué pasa. ¿Cuántos tienen su mamá viva? Levanten la mano. Levántela. Olvídense de la olla a presión, de la licuadora, de la batidora, de la tostadora, del arepa maker que nos regalan con el pedido de Avon Jambalo Novaventa. Ya le tengo a mi mamá el regalo. Claro, lo que te regalaron en el Avon o en el Jambal. Vergüenza. Que te cueste. Y que mamá se sienta honrada. Una vez esté en el cajón con tierrita encima, no hay más oportunidad. Se acabó el tiempo. ¿Me están oyendo, hijos? No, que amén tan paupérrimo. Porque es que hay plata para todo, ¿cierto? Siempre hay plata para el celular, siempre. Y hay
iba a decir ovejas tarúpidas, no. Y hay ovejas que tienen 2 y 3 celulares, paquete de datos, 1000 minutos. Todos los canales, incluyendo HBO y Fox Premium. Pero para mamá ni un caldo Maggi, ¿cierto? En 8 días vamos a honrar a las mamitas, ¿está bien? ¿Cuánto las van a honrar? Bueno, ¿de cuántas ovejas, de cuántas clases de ovejas hablamos? De 4, ¿sí ve que Dios mío que está yo ovejas, que Señor? Mire, hablamos de la extraviada. Me gusta como descarriada, la descarriada. La perdida. ¿Y de cuál más hablamos? Y de la herida. Nos faltó la enferma, la débil, la sana mal alimentada y la sana bien alimentada. La veremos en 15 días. Amén. ¿Cuántos van a venir en 15 días? Glorifiquen al Señor con un aplauso en esta mañana. Vengan nuestros servidores.